Buenas noches, profesora. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre los métodos de la psicología. Para ello vamos a comenzar dando una breve introducción de qué es la psicología. La psicología nos dice que es la ciencia que va a tratar la conducta de los procesos mentales de los individuos, cuyo campo de estudio va a abarcar a todos los aspectos de la experiencia humana. Para ello, la psicología emplea una serie de métodos de estudio que nos va a permitir a nosotros los profesionales en este campo poder acercarnos a las preguntas que se plantean. Ahora vamos a comenzar hablando sobre el método correlacional. ¿Qué nos dice este método? Este método nos dice que es utilizado en la investigación, pero solamente para casos determinados, ¿ok? Este método nos va a permitir predecir los cambios entre variables aplicadas al campo de la psicología. Ahora bien, este método correlacional tiene varios tipos de correlación, y en esta línea nosotros vamos a considerar que la correlación va a ser positiva cuando el aumento de las variables necesariamente implica un aumento de otra variable. Un ejemplo es que a mayor nivel de enseñanza de educación emocional en la infancia, mayor va a ser la probabilidad que no se mantengan los problemas de ansiedad y depresión en la adolescencia. Ahora, finalmente, debemos de saber que respecto de este tipo de investigación, es que básicamente no podemos determinar las variables una relación de causa y efecto, toda vez que este estudio no sea el adecuado. Este método correlacional va a buscar establecer niveles de correlación entre las variables basado en modelos matemáticos, y para poder determinar una relación de causa-efecto va a ser necesario realizar más estudios. Gracias. Ahora doy pase a mi compañera. Buenas noches, profesora, compañeros. Este método, ¿no? También de la psicología, el estudio de la psicología también, como es el descriptivo, consiste en describir un fenómeno tal como ocurre, ¿no? En la realidad de forma muy minuciosa y exhaustiva en todos sus aspectos. Cualquier intento, ¿no? Para determinar cuál es el fenómeno, sin centrarse en el por qué, en el cuándo, en el cómo, ¿no? Este método descriptivo también tiene como objetivo la observación y el registro de conductas. Este estudio, ¿no? Utiliza predominantemente la observación sistemática como un objetivo. Es totalmente descriptivo, sin que este planteamiento incluya hipótesis, ¿no? Propiamente tales. Un ejemplo de cómo podría usarse el método descriptivo, por ejemplo, cuando se escoge y queremos dar respuestas, ¿no? A preguntas, a preguntas como ¿qué actitudes tienen los mayores de 65 años en entornos rurales hacia la homosexualidad? ¿No? A través de encuestas, de estudios de caso y observación sistemática, ¿no? Es posible responder a preguntas que no son cuantificables. Y bueno, también permite un primer acercamiento sin ahondar, ¿no? Minuciosamente, que esto podría ser más abordado ya a través de estudios correlacionales o los experimentales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, voy a hablar acerca de lo que es el método experimental, ¿ya? El método experimental es la investigación en la cual el investigador deliberadamente manipula una variable, a la cual se le va a llamar la variable independiente, para luego medir los efectos en la otra variable, a la cual se le conoce como variable dependiente. Es decir, que la investigación experimental está determinando la relación entre causa y efecto, ya entre las dos variables estudiadas. También vamos a ver los elementos del método experimental. Tenemos lo que es los participantes, quienes vienen a ser los individuos cuyas reacciones o respuestas son observadas en un experimento. Tenemos la variable independiente, es la variable que es manipulada para probar sus efectos en las variables dependientes. También tenemos lo que es la variable dependiente, es un experimento. La variable
que es medida para ver cómo cambian con las manipulaciones de la variable independiente. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. La investigación experimental es aquella que tiene la relación causal. No solo persigue describir o acercarse al problema, sino que también intenta encontrar las causas del mismo. Gracias. Doy la palabra a mi compañero Kevin. Continuando con la exposición, también vamos a hablar sobre el estudio de gemelos. Mediante este método se analiza la contribución relativa de factores genéticos y referentes al comportamiento, detectando concordancias o diferencias. Según estudios, las manifestaciones de similitud se basan a su genética en el aspecto intelectual. Las ventajas y limitaciones permiten identificar con mayor claridad los factores genéticos y ambientales al estudiar cualquiera de los rasgos. Las ventajas, tener mejores estadísticas en temas de estudios discerniendo con claridad los factores en estudio, factor genético y factor socialización. Las limitaciones, en muchos de los casos, los resultados de los estudios han sido tema de tergiversaciones malinterpretadas. En conclusión, nos ayuda a calcular las correlaciones de aquellos rasgos que son de estudios encontrando igualdad o diferencias que luego serán comparados para tener un resultado alto. Siguiente, por favor. También tenemos el método informático. Este método tiene la finalidad de realizar estudios cognitivos de los procesos mentales a través de simuladores. ¿Cómo influye? Crea beneficios para las personas combinando técnicas de análisis, evaluación y modificación de la conducta. Los instrumentos que utiliza, bueno, tenemos las hojas de cálculo, graficadores, programas de diseño, redes de telecomunicaciones, correo electrónico, procesadores. La psicología y la informática son disciplinas científicas que se centran en identificar las características particulares del tratamiento de la información. La primera en el ser humano y la segunda en la construcción de herramientas técnicas que emulen el cerebro. En estos últimos años ha tenido más campo haciendo efectivo la colaboración que ha tenido no solo en la psicología, también en general. Muy satisfechos de poder compartir este contenido para el conocimiento de los usuarios, esperando aportar con este trabajo tan interesante y enriquecedor y sobre todo que sea útil para el público. Compartiendo estos conocimientos a los demás, muchas gracias.